Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Clara Pasteri Green, soy compañera suya de quinto año y el día de hoy les voy a grabar la ayudantía de alteraciones del metabolismo del potasio. Los temas a revisar son la regulación fisiológica del potasio, que va a ser lo más importante de esta clase, para que podamos entender todas las otras alteraciones que ocurren en algunos trastornos. Ver causas de hipocalemia y la clínica de hipocalemia, y vamos a finalizar con el síndrome de Bartter y de Gitelman. La metodología es la misma de siempre, pero esta vez solo va a haber un caso clínico y la otra pregunta es más como de materia directa. Y la idea es que podamos ahondar harto en el tema del balance interno y externo del potasio, que es lo que siempre preguntan más. Yo sé que es un tema que puede agobiar mucho, uno tiene como un trauma con el manejo del potasio, porque igual hay que recordar harto de algunos transportadores, pero la idea de esta ayudantía es que podamos dar un poco las claves más importantes y quedarnos con ideas generales y no buscarle la quinta pata al gato a todos los transportadores, porque si no uno se marea con tanta información. Así que, caso clínico número 1. Tenemos una mujer de 45 años con antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 años, actualmente en tratamiento con enalapril, amlodipino, hidroclorotiazida, con mal control de cifras tensionales a pesar de buena adherencia al tratamiento. Consulta por episodio de cefalea occipital y debilidad muscular. Acá tenemos un hallazgo bastante interesante, un caso atípico si lo piensan. De partida es una mujer relativamente joven y a pesar de que tiene buena adherencia al tratamiento, aún así con 3 antihipertensivos, siendo uno de ellos un diurético, no logra llegar a buenas cifras tensionales. Y eso es algo que siempre nos tiene que hacer pensar en una hipertensión secundaria o refractaria, sobre todo si la paciente tiene buena adherencia al tratamiento, porque lo primero que habría que ver es si está tomándose bien los fármacos. Y hay otro hallazgo interesante en el caso que podría darnos una pista de la etiología de esta aparente hipertensión refractaria, que es la debilidad muscular, que es algo que se va a condecir con uno de los hallazgos del laboratorio. Bueno, el examen físico se constata que la mujer está hipertensa, con una frecuencia cardíaca normal, también tiene hallazgos que son de la esfera hidroelectrolítica alterados, como el sodio levemente elevado, el potasio bajo, el bicarbonato elevado y el pH elevado también. Todo lo otro está normal. Importante que se descartaron soplos abdominales, que es otra causa de hipertensión, que sería la patología renovascular, aunque igual es súper poco sensible el soplo abdominal, pero algo que podría haber estado. Entonces, después de ir viendo todos estos detalles, nos vamos a enfocar principalmente en las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base. Es súper difícil separar el potasio de los otros electrolitos y del estado ácido-base, pero igual nos vamos a enfocar más en el potasio y vamos a ver también cuál era la causa de la hipertensión de esta paciente. Entonces, en relación al caso, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? A. Un hallazgo probable en el electrocardiograma es la onda T picuda. B. Sería esperable encontrar actividad de renina plasmática baja con aldosterona plasmática elevada. C. La hipocalemia de la paciente se debe fundamentalmente a una alteración en el balance interno. Y D. La alcalosis metabólica de la paciente ayuda a contrarrestar el trastorno de la homeostasis del potasio que presenta. Bueno, para comenzar, vamos a revisar la regulación fisiológica del potasio o la homeostasis del potasio, que es lo más importante para poder entender todo lo que viene después y también es lo que suelen preguntar con mayor frecuencia. Y cuando hablamos de homeostasis del potasio, hay dos conceptos que son súper importantes. Por un lado está el balance interno y por otro lado el balance externo. Cuando hablemos de balance interno, nos vamos a referir a todos los cambios en la distribución que hay entre el líquido intracelular y el líquido extracelular de las concentraciones de potasio. Como habíamos comentado en la ayudantía anterior, el sodio es el principal electrolito del extracelular, mientras que el potasio es el principal electrolito del intracelular. Y las concentraciones normales en el plasma van de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. ¿Y cuáles son los factores que van a regular esta distribución? Principalmente la bomba sodio-potasio ATPase, la famosa bomba sodio-potasio que
ya hemos revisado desde el primer año, básicamente. Pero también es importante entender quién la regula, que eso nos va a ayudar después a comprender los tratamientos de la hipercalemia. Tenemos que la aldosterona es una hormona que va a regular la actividad de la bomba de potasio, principalmente a nivel renal, y lo vamos a ver más rato. Y también tenemos que la insulina y las catecolaminas activan la bomba de potasio. Por lo tanto, la insulina serviría en un caso de hipercalemia y un agonista beta adrenérgico como el salbutamol también serviría en caso de hipercalemia para favorecer el ingreso de potasio desde el plasma a la célula. ¿Y qué pasa con las hormonas tiroides? Acá también hay una relación que es importante, porque cuando hay un estado de hipertiroidismo están muy elevadas las catecolaminas también, y eso va a favorecer un estado que tienda más a la hipocalemia. Por otro lado, tenemos un intercambiador potasio-protones, que es uno de los tampones intracelulares del cuerpo, y eso nos habla de que en realidad los niveles de potasio nunca van a ser muy ajenos a los niveles de protones y por lo tanto al estado ácido-base. El protón y el potasio son como amigas inseparables, que después vamos a ver que son un poco tóxicas entre ellas. Y generalmente los cambios en el potasio se van a acompañar de algún cambio en el estado ácido-base. Así que ahí cuando hay alcalosis, por ejemplo, donde hay tal vez un nivel bajo de protones en el plasma, alcalemia sería la palabra más precisa, se va a favorecer la salida de protones al plasma y se va a favorecer el ingreso de potasio. Y viceversa cuando hay acidemia. Otro factor que importa es el daño tisular, porque dado que el potasio es el principal electrolito del intracelular, en casos donde se rompen las células, donde hay daño, se va a tender a encontrar una hipercalemia. Y eso puede pasar, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, que probablemente lo van a ver más adelante en medicina interna, que se asocia a algunos tipos de tumores, de cánceres, y se va a manifestar con hipercalemia. Y también podría ocurrir cuando hay randomiolisis, sobre todo en deportistas destacados que realizan ejercicios muy prolongados o personas que no hacen nada de entrenamiento y se someten a un entrenamiento intenso, o también el consumo indiscriminado de estatinas, cosas así, van a destruir el músculo, van a elevar los niveles de potasio y eso también puede ser potencialmente muy grave. Una vez que ya hemos entendido todo esto acá, que es el balance interno, vamos a tener el balance externo, que lo principal en realidad es el manejo del riñón, porque los ingresos de la dieta tienen un rol muy relevante. Nadie va a tener hipocalemia o hipercalemia solo por dejar de consumir plátano. Lo que sí puede hacer es que la falta de ingreso o el exceso de los ingresos acompañado de otra alteración a nivel renal o de la distribución más interna del potasio, eso sí puede generar alteraciones, pero por sí solo no. Y cuando hablamos del manejo que hace el riñón, tenemos sí o sí que recordar las células que están en el túbulo colector. Así como el túbulo proximal era el principal encargado de reabsorber el sodio, vamos a tener que el principal encargado de manejar el potasio va a ser el túbulo colector. Y el túbulo colector es de las partes más resilientes del riñón. Así que cuando hayan enfermedad renal crónica se van a dar cuenta que todas las alteraciones del potasio se van a manifestar en etapas tardías de la enfermedad. Y el túbulo colector tiene un canal acá, se llama ENaC, que lo que hace es ingresar el sodio. Y este canal está muy regulado por la aldosterona. Por lo tanto, estados de hiperaldosteronismo, ya sea primarios o secundarios, van a activar el ENaC, van a favorecer la reabsorción de sodio. ¿Y eso qué tiene que ver con el potasio? Es porque acá hay otro canal que se llama ROMK, que funciona en base a este gradiente electroquímico que se genera a través del ingreso de sodio. Por lo tanto, ahí se favorece un gradiente para excretar hacia el lumen del túbulo cargas positivas. Y por lo tanto, cuando aumenta el sodio a nivel distal, ya sea porque ingresa cuando se activa mucho el ENaC mediante la aldosterona, o porque hay mayor oferta de sodio a nivel distal, por ejemplo, cuando se ocupan diuréticos que se inhibe la reabsorción proximal y llega más a distal, este canal funciona más. Y eso va a hacer que salga más potasio también. Otro factor que influye es el pool celular de potasio, porque para poder excretarlo de la célula del túbulo colector hacia el lumen tiene que haber potasio a nivel intracelular. Y eso entonces va a depender por un lado de la actividad de la bomba sodio-potasio,
también va a depender de los estados ácido-base, porque cuando hay alcalosis metabólica hay una mayor carga filtrada de bicarbonato, que lo vamos a ver después igual. Entonces llega más sodio a nivel distal, se eleva el pool intracelular de sodio, y eso también generaba este gradiente electroquímico que va a activar el RONCA. Es como parecido a lo que pasa con la oferta distal de sodio, mediado, por ejemplo, por la aldosterona cuando hay hiperaldosteronismo o cuando se ocupan los diuréticos. Y por último, la velocidad del flujo tubular también influye, porque si bien tiene que haber un gradiente electroquímico, cuando hay un gradiente osmótico, una corriente física también va a tender a acarrear más potasio. Y eso suele pasar en diuresis osmóticas o en poliuria, donde de forma pasiva se va arrastrando un poquito el potasio. Bueno, lo principal que se preguntan las pruebas en realidad es lo que pasa cuando hay balance negativo de potasio. Por temas de tiempo no vamos a poder ver el balance positivo de los estados de hipercalemia, pero eso lo pueden revisar posteriormente. La disminución de los ingresos, como le comentaba, es poco frecuente y se ve más en casos de desnutrición avanzada. Y lo mayor que van a ver es el aumento de los ingresos, ya sea por pérdidas renales o extrarrenales. Y con pérdidas extrarrenales nos referimos básicamente a los vómitos, a la diarrea, también a las hemorragias o las quemaduras. Y las pérdidas renales se van a relacionar con cosas que ya hemos hablado un poco, la cetoacidosis diabética con esta diuresis osmótica, también vamos a tener los diuréticos, el síndrome de Bartter y Gitelman, que los vamos a ver después, que es muy similar a ocupar diuréticos, el estado de hiperaldosteronismo, que como les comentaba puede ser primario por un tumor o secundario por activación del sistema renina-angiotensina, y las acidosis tubulares renales, que no las vamos a ver ahora, pero en el fondo son problemas más del manejo ácido-base que tienen una repercusión en los niveles de potasio que se excretan a nivel renal. En cuanto a la clínica de hipocalemia, vamos a tener manifestaciones que van a ser principalmente musculares por las alteraciones que ocurren con el potencial de membrana y también manifestaciones renales. Dentro de las manifestaciones musculares, recordar que si hay hipocalemia se favorece un gradiente electroquímico donde hay más diferencia de potencial, por lo tanto va a haber una célula más hiperpolarizada y eso va a hacer que le cueste gatillar potenciales de acción y a nivel del músculo eso se va a ir manifestando con calambres, después de forma más progresiva con debilidad muscular, con hiporreflexia y finalmente con parálisis flácida, que sería un problema más como a nivel de la motoneurona inferior, a diferencia de la parálisis cerebral, por ejemplo. También tendríamos menor contracción del músculo liso del intestino y a nivel cardíaco podríamos tener arritmias y eventualmente un paro cardiorrespiratorio que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A nivel renal puede haber una pérdida de capacidad para concentrar la orina porque se induce una diabetes insípida nefrogénica donde hay una menor activación de los receptores B2 sin que haya una menor secreción de ADH. Es como que la ADH está pero no funciona. Por lo tanto, no se puede reabsorber el agua y toda esa agua queda en la orina. Y también va a haber alcalosis metabólica, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, ¿por qué la hipocalemia puede matar? Y esto es algo que no tienen que olvidar nunca, y se la van a preguntar sí o sí en quinto año. Tiene que ver con las fases del potencial de acción. Y sin ahondar mucho, teníamos la fase 0, donde ocurre esta despolarización en la célula del miocardio. Después teníamos una meseta, y después acá tenemos la fase 3 y la fase 4 que son más de la repolarización, donde en la fase 3 tenemos una salida de potasio para ir haciendo de nuevo el potencial de membrana cada vez más negativo. Y acá cuando hay hipocalemia hay unos cambios en estos canales de potasio que van a alterar una repolarización efectiva. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque en el electrocardiograma ustedes no tienen el potencial de una célula, sino que tienen como una representación de todas las células al mismo tiempo. La verdad es que ese tramo de repolarización, que es la fase 3 y las 4 del potencial de acción, está representada como el intervalo QT. ¿Y por qué es importante la fase 3 y la fase 4? Porque acá hay un periodo refractario relativo. ¿Y qué quiere decir eso?
donde eventualmente una despolarización espontánea podría gatillar un nuevo potencial de acción en una célula que no estaba como preparada. No así en estas otras fases donde es absoluto el potencial de acción refractario. Acá no se puede gatillar un nuevo potencial de acción. En cambio acá se podría. Sobre todo si se alarga este periodo donde se hace más probable que acá se pueda volver a generar una actividad eléctrica. Y si es que llega a pasar eso, si es que tenemos un intervalo QT largo, van a ir habiendo distintos cambios en el electrocardiograma y tal vez el más sutil y que puedan notar es esta onda U. En el fondo una manifestación de que se está prolongando este periodo de repolarización. Y eso como riesgo va a tener que se gatille una actividad eléctrica en esta fase donde la célula no está como tan preparada, ¿no? En el fondo. Y pueden haber arritmias graves como la torsión de puntas o una fibrilación ventricular, que son ritmos casi que de paro. O sea, la torsión de puntas va a progresar rápidamente a una fibrilación ventricular y eso puede matar al paciente. Así que en la hipocalemia, sí o sí, siempre, siempre, sobre todo si es sintomática o sobre todo si los niveles son muy bajos, tienen que pedir un electrocardiograma. Porque no todas las hipocalemias severas van a tener esto, pero podrían tener. Bueno, a nivel renal, un mini repaso de los distintos transportadores que hay en el túbulo colector para que después podamos entender las distintas alteraciones que ocurren. Tenemos que hay dos células que nos van a importar ahora, la célula principal y la célula alfa intercalada. Y en la célula principal lo que pasa más que nada es como la regulación del sodio, del volumen extracelular y de la molaridad. Y esta es una célula que va a excretar potasio. Y esta es la típica célula donde está el ENaC activado por aldosterona o que se activa más cuando llega más oferta distal de sodio, que eso a su vez va a favorecer la salida de potasio por el ronca. Y también tenemos que están las acoporinas y acá también actúa la ADH, por lo tanto este sector del túbulo colector también tiene que ver con la osmolaridad. Y por otro lado, tenemos que el túbulo colector también ejerce un rol muy importante en la regulación del estado ácido-base. Y acá van a haber dos bombas reguladas por ATP que son importantes. Por un lado, la bomba protón-ATPasa y la bomba protón-potasio ATPase. Estas dos van a favorecer la salida de los protones. Pero la de abajo favorece esta salida de protones con un intercambio de potasio. Entonces estas son zonas del riñón que van a tender a acidificar la orina, por lo tanto van a favorecer una alcalosis a nivel sanguíneo, digo, y también van a favorecer la reabsorción de potasio. Entonces ahí igual hay un juego entre las distintas células del túbulo colector donde hay una que favorece la excreción de potasio y otra que favorece la reabsorción del potasio. ¿Y qué tiene que ver la aldosterona con todos estos transportadores? Porque reconociendo un poco algunos hallazgos que tenía la paciente en el caso, habíamos visto que tenía esta hipertensión de difícil control, que también era una paciente que tenía debilidad, que tenía hipocalemia, tenía sodio un poco elevado y tenía eh, los niveles de pH también elevados. Entonces, vamos a sospechar acá un hiperaldosteronismo primario. Y eso se refiere a que la aldosterona está elevada sin la mediación de la renina. Por lo tanto, la forma de diagnosticar a nivel plasmático, porque generalmente el hiperaldosteronismo primario se debe a un tumor, entonces el diagnóstico final sería con una imagen. Pero para poder detectar esta actividad excesiva de la aldosterona que no tenga que ver con la activación del sistema renina-angiotensina, se pide este examen que mide la concentración plasmática de aldosterona y la compara con la actividad de la renina plasmática y sería esperable que esté alta la aldosterona y baja la renina, porque no estaría el estímulo como del sistema renina-angiotensina. Y a nivel renal, ¿qué está ocurriendo? La aldosterona va a tener 4 efectos principales, pero estos dos van a ser más importantes. Sí o sí, lo que va a estar muy activado va a ser el ENaC. Por lo tanto, va a haber una alta reabsorción de sodio. Y eso va a ser lo que está generando esta hipertensión arterial o esta hipertensión refractaria ya cuando es más avanzado. Y de la mano con la activación del ENaC, se va a generar este gradiente electroquímico que va a favorecer la excreción del potasio. Por lo tanto, también va a tender a haber una mayor excreción del potasio y hipocalemia. También la aldosterona va a activar la bomba protón-ATPasa, que era la que estaba acá. Por lo tanto, va a haber mayor salida
de protones. Y eso va a tender a generar una alcalosis metabólica. Hay mayor salida de protones. Y también se activa la bomba sodio-potasio vasocelular. Y eso va a hacer que haya un mayor pool de potasio intracelular que también va a favorecer ahí la excreción del potasio. Entonces la triada acá es un balance positivo de sodio que se manifiesta con hipertensión arterial, hipocalemia y alcalosis metabólica. Eso sí o sí los tienen que hacer pensar en un hiperaldosteronismo primario. Y si tienen eso, van a pedir un TAC de abdomen y pelvis con contraste. Bueno, hablemos un poco de la relación que pasa con la alcalosis y la hipocalemia. Como les comentaba, el potasio y los protones son como amigas inseparables y un cambio en una sí o sí va a influir en un cambio en la otra. Pero son súper tóxicas, como que se salvan como puedan sin importar la influencia que haya en los cambios de la otra. Y en el hiperaldosteronismo tenemos un daño primario que va a generar la hipocalemia y va a generar la alcalosis, pero además la alcalosis y la hipocalemia se van a agravar entre ellas. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando tenemos una hipocalemia y también un estado de alcalosis, ¿cómo la alcalosis la agrava? Cuando hay alcalosis hay más bicarbonato dando vuelta en el plasma, se va a filtrar más el bicarbonato. Y eso a nivel distal va a hacer que llegue más sodio, porque el bicarbonato funciona en el cuerpo como bicarbonato de sodio. Y por lo tanto se va a reabsorber más sodio acá en el ENaC y se va a favorecer más la salida del potasio por el ROMK. Por otro lado, tenemos que hay un balance interno que también se está viendo afectado, porque si hay alcalosis voy a tender a sacar los protones de la célula para favorecer ahí como el balance ácido-base al desmedro de meter de nuevo el potasio más adentro y empeorar la hipocalemia. Entonces son como círculos viciosos donde la única forma de arreglar el cuadro sería como suspender eh, el daño que hay a nivel de la aldosterona, que es el daño primario. Pero también la hipocalemia va a agravar la alcalosis, porque si tenemos una alcalosis y tenemos además la presencia de la hipocalemia, en cuanto al balance externo, se va a activar más la bomba protón-potasio-TPasa para poder recuperar el potasio al desmedro de eliminar más protones. Entonces, es como egoísta, como les comentaba, porque me salvo a mí el potasio, pero echo para afuera los protones que igual los necesito adentro. Entonces, eso es lo que ocurre más a nivel del riñón. Y lo mismo, el balance interno, también la hipocalemia vela por sí misma y va a favorecer la entrada de los protones y la salida del potasio. Entonces, siempre va a haber acá como una disputa permanente entre los mecanismos de regulación del potasio y de los protones que van a generar un círculo vicioso. Entonces, la pregunta 1, volviendo a las alternativas. La A no sería correcta porque lo esperable en una hipocalemia es la onda U. La onda tepicuda es un hallazgo de la hipercalemia, que no vamos a alcanzar a ver con detalle por efectos de tiempo, pero para que se recuerden, onda tepicuda, hipercalemia. Acá la C también es incorrecta porque nos hablaba de que la hipocalemia se debe fundamentalmente a una alteración del balance interno y eso no es cierto porque acá no es que la distribución sea el principal problema, sino que tenemos la excreción aumentada a nivel renal y eso tiene que ver con el balance externo. Y la alcalosis metabólica no ayuda a contrarrestar el cuadro porque, como les acabo de comentar, se genera este círculo vicioso donde una agrava a la otra. Pero lo que sí era esperable en este caso, que era un hiperaldosteronismo primario, era encontrar una actividad de renina plasmática baja con la aldosterona plasmática elevada. Siguiendo con la segunda pregunta, que es más de materia, sin un caso clínico. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? A. En el síndrome de Bartter y Gitelman es esperable que el paciente esté hipotenso por la alteración en la reabsorción de sodio. B. En el síndrome de Gitelman existe hipomagnesemia e hipercalciuria. C. En el síndrome de Bartter existe una alteración del gradiente córtico-medular marcada, a diferencia de Gitelman. D. En el síndrome de Bartter y Gitelman es esperable encontrar hipercalemia con alcalosis metabólica. Bueno, entonces ahora vamos a ver estos dos síndromes que son enfermedades autosómicas recesivas
que van a alterar distintos transportadores que hay a nivel de los túbulos del riñón, que son importantes para la reabsorción de ciertos electrolitos. Vamos a ver el síndrome de Bartter, que para que no se les olvide, Bart tiene riñón en forma de asa. Esa era como una mnemotecnia que a mí me enseñaron, que siempre se me confundían. Que es similar a estar consumiendo furosemida de forma crónica, porque el problema está en el NKCC2, que es este transportador que está en el asa gruesa ascendente. Y el síndrome de Gitelman es como estar consumiendo tiazidas de forma crónica porque es una alteración del NCC. Igual hay hartos subtipos y todo eso no es materia de esta ayudantía, pero hay una diapo en su clase donde tienen una tablita que se detallan los distintos subtipos de cada síndrome. Hay algunas características que estos van a compartir y otras que los van a diferenciar. Entonces partamos por algunas que ambos comparten. Lo que es central a ambos es la hipocalemia y la alcalosis metabólica, porque cuando se bloquea la reabsorción de sodio principalmente a nivel proximal, ya sea en la asa gruesa de Henle o en el túbulo contorneado distal, cuando el sodio llega al ENaC, que en verdad es un lugar donde se reabsorbe muy poco sodio, es como el 1%, pero cuando llega mucho más de lo normal, se absorbe más sodio a ese nivel y se crea este gradiente electroquímico que va a facilitar la excreción de cargas positivas como el potasio y como los protones. Así que por eso van a cursar los dos con hipocalemia y alcalosis metabólica. Después igual vamos a ver el tema de cómo se mantiene la normotensión. Y algo que también van a compartir los dos es una pérdida de la capacidad para concentrar la orina. ¿Y por qué? Si nos vamos a un recuerdo de Fisio 2, tenemos que hay una cosa muy importante que hay que recordar sobre cómo se maneja el agua. Para que uno pueda absorber agua, tiene que haber un gradiente córtico-medular, es decir, tiene que haber una diferencia de concentración de solutos entre la corteza renal y la médula. La médula está mucho más concentrada que la corteza, si se fija. Y eso es porque a nivel del asa gruesa de Henle se van reabsorbiendo los solutos, se termina a nivel del túbulo distal y todo eso que está más cercano a la corteza queda bastante más diluido en comparación a la médula que es súper densa y súper concentrada gracias al gran nivel de absorción de urea que hay en ese nivel. Entonces esta es como la fuerza que permite que se reabsorba el agua. Entonces, si nosotros bloqueamos toda esta reabsorción de electrolitos a nivel de la asa gruesa, principalmente porque cuando bloqueamos el NSC no es tanto lo que se altera este gradiente, pero en el síndrome de Bartter, donde perdemos gran parte de lo que se absorbe a nivel de la asa gruesa, se pierde este gradiente y se pierde por lo tanto esta fuerza osmótica para poder reabsorber agua. Entonces el ADH, a pesar de que está, como que no tiene fuerza, es como que ya va en el kilómetro 35 de la maratona, apenas. Y eso va a hacer que la orina esté bastante diluida. Y también va a contribuir a una pérdida de volumen del paciente. En cambio, en el síndrome de Gitelman, si bien esto puede ocurrir porque igual se va a alterar el gradiente porque se pierde un poco de la reabsorción de sodio a nivel de túbulo contorneado distal, se mantiene todo lo que pasa en la asa gruesa, entonces ese efecto es mucho menos marcado. Y es por eso que las tiazidas tienen un mayor riesgo de hiponatremia, porque si se fijan, bloqueo la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua funciona bastante bien en comparación a lo que sería el uso de furosemida. Así que las tiazidas, sobre todo en las personas mayores, tienen mucho mayor riesgo de hiponatremia. Pero en ambos hay una pérdida de la capacidad para concentrar la orina, solo que en el síndrome de Bartter es mucho más marcada. Otra cosa que pasa en el síndrome de Bartter es la calciuria y puede haber una leve disminución de los niveles de magnesio. ¿Y por qué? Vamos a ver igual cómo se maneja el calcio, pero hay una parte del calcio que se maneja a nivel de la asa gruesa, pero mediante la reabsorción paracelular. Entonces, cuando se reabsorbe el sodio, al mismo tiempo hay un gradiente que permite la reabsorción de otros cationes como el magnesio y como el calcio. Entonces, como el calcio ya no se absorbe a ese nivel, se genera la excreción de calcio por la orina. Pero el magnesio no se altera tanto, la verdad, a nivel sanguíneo, porque igual se compensa a nivel distal, lo vamos a ver después, porque hay un transportador a nivel
distal, donde está como el NSC, que me permite reabsorber el magnesio. Y algo muy, muy importante es que si bien hay hipercalciuria, no hay una baja del calcio iónico, que es el que está en la sangre porque el intestino compensa con mayor absorción de calcio. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Y por qué va a ser la diferencia que hay con el síndrome de Gitelman? Porque al no haber alteración del calcio iónico, no va a haber un estímulo para que la PTH, que es una hormona que aumenta los niveles de calcio en la sangre porque aumenta la reabsorción en el riñón, permita que se active. Entonces no va a haber activación de la PTH por este lado. Entonces no habría reabsorción de sodio a nivel del riñón y por eso se bota en la orina. Pero que se acuerden que esa pérdida no se traduce en una hipocalcemia en los exámenes de sangre. Entonces acá tenemos este repaso flash de la regulación del calcio. La mayoría, como todos los electrolitos, se reabsorben a nivel del túbulo proximal. Y eso es un transporte que se hace con sodio y agua. Un cotransporte, como con este gradiente que se va a generar. Entonces, en situaciones de hipovolemia se favorece la reabsorción de sodio y con ello también la reabsorción de calcio. Y ustedes podrían decir ya, pero en el síndrome de Bartter igual estoy perdiendo agua, ¿y por qué no mejoraría el calcio acá? Porque en verdad, si bien hay esta compensación a nivel del túbulo proximal, lo que se pierde en el asa gruesa es bastante. Entonces no logra compensar y se va a hacer como un balance neto de mayor calciuria versus como no tener hipercalciuria. Como les comentaba, también hay un porcentaje que se reabsorbe a nivel del asa gruesa, también por mecanismos paracelulares, y la fracción más regulable a nivel hormonal es la que está en el túbulo contorneado distal, en un transportador que es regulable por la PTH. Y esta PTH se activa cuando hay hipocalcemia e hipomagnesemia sérica, no perder calcio por la orina, ojo. Y esta gran diferencia se ve porque, perdón, esta gran diferencia que se va a dar con la excreción de calcio entre el Bartter y Gitelman tiene que ver con esto, porque en el síndrome de Gitelman vamos a tener un bloqueo más a nivel distal, entonces va a ser la pérdida del magnesio la que va a favorecer la reabsorción de calcio a ese nivel y lo que se va a traducir clínicamente como una hipocalciuria. No tienen que ver los niveles de calcio séricos, va a ser el magnesio que se pierde que se va a traducir en este bloqueo como de la excreción de calcio a nivel renal. Así que la diferencia como en cuanto al calcio y el magnesio es que el síndrome de Bartter cursa con hipercalciuria y el síndrome de Gitelman con hipocalciuria e hipomagnesemia. Acá entonces también tenemos un poco de eso mismo, que está la alcalosis metabólica, está la hipocalemia, la pérdida para concentrar la orina por esta alteración en el gradiente, pero tenemos la hipomagnesemia y la hipocalciuria, porque si hay pérdida de volumen, se va a aumentar la reabsorción proximal, se mantiene todo lo que pasa a nivel de la asa gruesa y además se reabsorbe más calcio por esta acción de la PTH mediada por la pérdida de magnesio. Que esta pérdida de magnesio ocurre en el fondo porque todo el magnesio que se reabsorbe a este nivel se pierde, porque no hay reabsorción paracelular porque no hay gradiente para ello. Ahora hablemos un poco de lo que ocurre con la presión arterial en estos pacientes y con el nivel de renina y angiotensina. A pesar de que hay una hiperactividad del sistema de renina, angiotensina y aldosterona, porque en el fondo igual estoy perdiendo volumen, y está activada la renina y está activada la aldosterona, van a haber otros factores que van a generar tanto vasoconstricción como vasodilatación y eso va a hacer que se normalice la presión arterial. Entonces acá vamos viendo cómo la angiotensina 2, por ejemplo, ejerce un efecto vasoconstrictor, pero otras prostaglandinas que se liberan cuando cae el potasio plasmático van a generar una vasodilatación y al mismo tiempo la aldosterona también se como autorregula, generando otras sustancias que van a hacer más vasodilatadoras. Entonces, por eso los pacientes tienen una presión arterial normal. Acá les dejo un cuadrito que resume más o menos todo lo que hemos comentado y esta parte de acá se asocia más al síndrome de Gitelman para que no se confundan.
Así que aquí también tenemos un resumen y también un tip para la vida. Si se aprenden esto, van a saberse todas las RAM de los diuréticos de ASA y los tiazicos. Entonces, cuando alguien les pregunte, ahí van a poder listar que puede haber hipovolemia, hipocalemia, alcalosis metabólica. En el caso de las tiazidas, puede haber hipomagnesemia, hipocalciuria. Y en el caso de los diuréticos de ASA, por ejemplo, podría haber hipercalciuria y eso se podría traducir también en mayor número de litiasis renal. Y las cosas que tienen en común, también la pérdida por la capacidad de concentrar la orina y la normovolemia a pesar de que la renina y la angiotensina y la aldosterona están alteradas. Les dejo acá un apartado del síndrome de Gordon, que para no extendernos tanto, solo les dije los hallazgos más importantes, pero es como el contrario del síndrome de Gitelman porque está activado en exceso el NSC y disminuye la acción del canal que nos permite excretar el potasio. Por lo tanto, este va a cursar con hipercalemia. Entonces, si nos vamos de nuevo a la pregunta alternativa, la A es incorrecta porque si bien hay una alteración en la reabsorción de sodio, la presión arterial termina normalizándose por otros factores y los pacientes no suelen presentar hipotensión. En la B, el síndrome de Gitelman tiene hipomagnesemia, pero esa hipomagnesemia es capaz de activar la PTH y por lo tanto activar la reabsorción de calcio regulable a nivel distal. Y también la hipovolemia que está en este caso favorece la reabsorción a nivel proximal y en el asa gruesa no hay ningún problema. Entonces, los pacientes jamás van a eliminar más calcio. Y la última está incorrecta también, porque si bien ambos cursan con alcalosis metabólica, el botar más sodio por la orina hace que llegue más sodio a nivel distal y eso favorece el ENaC y por lo tanto el gradiente que necesita ronca para eliminar potasio. Así que es hipocalemia, no hipercalemia. Y esta es correcta porque el síndrome de Bartter tiene una alteración del gradiente corticomedular más marcada que Gitelman, pero en ambos está, y eso es lo que se traduce clínicamente como la dificultad para poder concentrar la orina. Así que para ir terminando, mensajes finales. Siempre acuérdense que existe un balance interno que se hace a través de la distribución del potasio en el líquido intra y el extracelular y el externo que lo hace el riñón. Y para eliminar potasio del cuerpo solo lo puede hacer el riñón. También destacar que los cambios en los niveles de potasio son muy dinámicos y van a ver después tal vez cuadros como una cetoacidosis diabética o un gran quemado donde los niveles de potasio van a ser súper fluctuantes. Y eso tiene que ver también como con todo lo que se relaciona el potasio con otros iones. Otro mensaje que también es muy importante es que no siempre se fijen en la calemia, que es el nivel de potasio plasmático, para extrapolar si es que hay un balance positivo o negativo. Porque puede existir que haya un nivel normal de potasio en la sangre, pero eso no quita que haya un balance negativo o un balance positivo. Siempre fíjense como en lo que está pasando en el cuadro y lo que va a tender a hacer el riñón con el potasio o lo que va a tender a hacer el balance interno con la distribución del potasio. Otro mensaje importante es que cuando tengan problemas del potasio, rara vez se van a presentar de forma aislada, sino que se van a acompañar con alteraciones ácido-base principalmente o de otros electrolitos. Y también, súper importante, así como el sodio dejaba la embarrada con el sistema nervioso central, sobre todo con el cerebro, el potasio puede dejar la embarrada con el corazón, sobre todo con el sistema eléctrico del corazón, así que siempre soliciten un electrocardiograma, sobre todo si los pacientes son sintomáticos, y al revés, si tienen una arritmia, vayan a pedir también los niveles de potasio porque por ahí podría estar el problema. Así que, sin más que comentar, espero que les haya servido la ayudantía. Muchas gracias por su atención. Y recuerden que siempre que tengan dudas nos pueden preguntar por el Insta.